El tema de hoy, diezmos, ofrendas y primicias, y es el último tema, ¿verdad? Ya con esto acabamos la escuela de servidores. Entonces vamos a la página 116. ¿Es la última, tío? ¿Falta? Domingo todavía falta. ¿Falta una? ¿Cuál? El que estaba haciendo check. ¿Dónde está Carlotilla? Yo pensaba que esta ya era la última. ¿No? ¿Usted lo tiene con checks, my darling? A ver. Solo para ver. La importancia de la intercesión falta. Ahí tengo fecha y tengo el nombre de quien predicó. Gracias. ¿Escucharon a mi secretaria, darling? Okay. Yo tengo secretaria y tengo agenda viviente. Bueno, entonces falta la otra semana, sería la última clase. Bueno, diezmos, ofrendas y primicias, página 116. El pastor Jairo me pidió que le diera las siguientes instrucciones. Este es martes, no, sino el próximo. Bueno, vamos con fecha para que no los maree con mi español peruano. El día diciembre 13 es el último día para que los que tienen que entregar cuestionario o tienen que entregar resumen, ¿verdad? Se lo hagan llegar al pastor, porque él va a estar corrigiendo, ¿verdad? A todos los que deben cuestionario y los que deben resúmenes, ¿sí? Entonces tenemos hasta diciembre 13, amén. Diciembre 13, por favor, no se atrasen después de ese día a la medianoche. No, pastor, que se lo mandé justo a la medianoche. Si era 14, sorry. Si su relojito se volvió a 14, ya no vale. Entonces tiene hasta el día martes 13 de diciembre para entregar. Amén. Ya están aquí los de Casa Refugio. Entonces vamos a comenzar. El propósito de esta clase es enseñar sobre diezmos, ofrendas y primicias y ser ejemplo en ellos. Amén. Como servidores empieza a cambiar la dinámica de cada uno de nosotros, porque una vez que empezamos a servir, bueno, y aquí lo va a explicar, dice, bueno, para practicar los diezmos, ofrendas y primicias debemos de entender algo muy importante, y eso es la revelación de estos. Una de las cosas con la que más lucha tienen los creyentes dentro de las iglesias hoy en día es el dar. Hay una necesidad de superación financiera que está provocando a los creyentes a alejarse de Dios, no buscar de Él y no darle a Dios lo que es de Él. Y eso yo pienso de que todos en algún momento lo hemos pasado, lo hemos vivido, y digo porque yo creo que no creo haber sido la única, ¿verdad? O que pues alguien ya pues que haya nacido con alitas que no haya podido sentir esto, de a veces haber tenido la necesidad y decirle, Señor, te voy a dar el diezmo, el próximo pago. Oh Señor, ahorita sabes que no tengo para la ofrenda y esto es lo único que me queda, y con verdad, y no me echo las cejas y necesito para las cejas porque me veo, ¿verdad? Así como Cookie Monster. Entonces, y dice, no, ¿verdad? Y usted está en que, Señor, te lo doy, no te lo doy, y empezamos a pelear con el Señor, ¿verdad? No creyendo más allá en lo que es la obediencia, ¿verdad? La gratitud de lo que significa dar su ofrenda o dar su diezmo, ¿verdad? Ahora, es la primera vez que voy a hablar sobre diezmos, ofrendas y primicias, y cuando el pastor me dijo, va a tener que coger mi parte, yo dije, hablar del diezmo, nunca había hablado del diezmo y de la ofrenda. Es un poquito como que uno dice, ¿verdad? Pero ¿sabe que el pueblo necesita ser enseñado? Todos necesitamos ser enseñados en cuanto a lo que la ofrenda significa, el diezmo significa y la primicia. ¿Y qué es de Él? O sea, ¿qué es de Dios? Nuestra gratitud por ofrendar, nuestro diezmo,
nuestra primicia para honrarlo a Él y a sus siervos. Los diezmos, ofrendas y primicias son actos espirituales y como es espiritual es necesario hacerlo con entendimiento. Y para hacerlo con entendimiento tenemos que pedirle al Señor que nos lo revele. Así que en estos momentos le voy a pedir a usted que cierre sus ojos, ¿verdad? Cierre sus ojos y diga: Señor, revélame el misterio de la ofrenda. Revélame el misterio del diezmo. Revélame el misterio de la primicia. Amén. A veces hay cosas que no las podemos ver en lo natural, que por más que usted la lee y la relea y la relee en la Biblia, si no queremos entender algo, no lo vamos a entender, así nos lo pongan en dibujitos, no los pongan en alabanzas, no lo vamos a entender, porque cuando una mente está cerrada o cegada, es imposible que nosotros podamos entender algo. Entonces, por eso de que yo les dije la otra vez, cada vez que usted tenga la oportunidad de leer la palabra o ser enseñado en algo, pídale al Señor que abra su entendimiento, que le abra sus ojos espirituales y sus oídos también espirituales para poder entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Amén. Amén. La palabra de Dios habla por sí sola. Y ¿qué es lo bonito de la palabra de Dios? De que ella por sí misma se va a respaldar con muchos versículos. Y eso es por eso en que todos los libros que usted tiene en la Biblia, como les dije la otra vez, va a estar basado en lo mismo. Amén. Entonces, cada cosa que usted agarra en la palabra de Dios, todo siempre va a estar respaldado por ella misma. La palabra de Dios se respalda ella misma. Amén. ¿Cómo Dios me puede revelar el acto de diezmar y ofrendar y dar mis primicias? Por medio del estudio de su palabra, empezar a practicarlo de una manera progresiva y entendiendo que es un sacrificio y que vas a tener que dar pasos de fe. Amén. El tener que a veces sacarse un $5 del bolsillo o un $100 o un $20 y mandarlo a una iglesia hija o mandárselo a quien Dios se lo ponga en su corazón o dárselo a alguien que Dios le ponga en su corazón, ¿verdad? A veces son pasos de fe cuando usted en ese momento no tiene. O cuando en ese momento usted dice, pero es que a mí nunca Dios me ha pedido que le diera nada a nadie, nunca. No se preocupe, a veces no pide dinero, a veces te dice, dale tu Biblia a ese muchacho. Y usted dice, pero mi Biblia. Conozco de una hermana, hace muchos años ella estuvo en esta iglesia y dice que Dios le había dicho, había oído un misionero y Dios le dijo, coge tu laptop, apágala, ciérrala, bórrale el contenido y dásela al misionero. Y ella había trabajado tanto para pagar por su laptop. Y ella dijo, pero ¿cómo voy a dar mi laptop, Señor? ¿Cómo me...? Y todo el campamento, Dios no la dejaba tranquila. Apaga tu laptop, dale al misionero. Apaga tu laptop, no la dejó tranquila. Entonces hasta que ella tuvo que cerrar su laptop, borrar todo el contenido y dársela al misionero. Cuando ella da esto, dice que pues Cale, por favor. Es que él ha hecho eso, dice, me está contando ahorita. Entonces cuando uno hace el acto de obediencia, cuando Dios le ordena algo, cuando Dios le pide algo, luego Dios a uno lo recompensa. Amén. Entonces, a veces no lo entendemos, Señor, ¿y cuándo va a ser eso? ¿Por qué tú me pediste tremenda locura, Señor? ¿Por qué tú me haces eso? ¿Sabes lo que? Cuando en esos tiempos una laptop que el cargador parecía un ladrillo, ¿verdad? ¿Saben de las laptops que les hablo? Esas que parecen con televisor, esas, ¿verdad? Grandotas, esas tremendas laptops. Entonces, cuando costaban. Entonces el sacrificio que ella había tenido para comprar y luego que Dios le dijera, dáselo a ese misionero, entonces luego Dios a uno le da las recompensas, ¿sí? Más de lo que Dios necesita de nuestros diezmos, primicias y ofrendas, nosotros necesitamos la cobertura, el favor,
la gracia y las bendiciones que estos nos dan. Puede llegar ese día del año donde usted o yo vamos a necesitar esa cobertura, favor, gracia, bendición y esa retribución delante de un jefe o delante de alguien. Y esa es la cobertura divina que viene a nosotros cuando somos fieles con nuestras finanzas al Señor. En este manual vamos a escudriñar paso a paso bíblicamente las ofrendas, diezmos y primicias y entenderemos que las ofrendas son un acto de gratitud, los diezmos son un acto de obediencia y las primicias son un acto de honra. Amén. En el Antiguo Testamento muchas personas suelen argumentar que los diezmos, ofrendas o primicias son cosas de la ley y que ya no estamos en el tiempo de la ley, pero lo cierto es que no es así. Y a continuación nosotros le ponemos unos versículos ahí, ¿verdad? Historias que están en la Biblia, donde todavía no estaba la ley y se practicaba el agradecimiento en ofrendas y sacrificios al Señor. Está el caso de Caín y Abel. En ese tiempo todavía no estaba la gracia, todavía ahí no había nacido ni Moisés, ni los 10 mandamientos habían bajado. ¿Qué pasó ahí? Ellos en acto de gratitud del Señor fueron a ofrecer sus sacrificios al Señor, ¿verdad? Y ahí es donde vemos la primera ofrenda a Dios. Y ustedes ahí pueden ver el corazón de Caín y el corazón de Abel, de cómo dieron las cosas. Y esa es la manera, la forma más, la que siempre se saca el ejemplo en cuanto vamos a ofrendar o a darle a alguien algo de corazón, ¿verdad? Porque incluso a veces hay personas como la ancianita, ¿verdad? Cuando estaba en el tiempo de Jesús, que no tenía, ¿verdad? Y todos empezaron a mirarle y decirle, y solamente eso vas a dar. Pero Jesús estaba viendo la actitud de su corazón de la señora. A veces, por eso que a veces, muchas veces le decimos también, veces dije mucho esa palabra y usted ni se dio cuenta, que a veces nos piden, por ejemplo, una bandeja de arroz y con qué actitud en el corazón la estamos dando, ¿verdad? Cómo nosotros damos si hacemos las cosas de corazón, por compromiso, porque te lo pidieron. Incluso ahí también vale la manera en que tu corazón está haciendo las cosas, ¿verdad? Entonces, el otro ejemplo es Abraham. En Génesis 14:18, aquí está, vemos el primer diezmo. Cuando dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. O sea, estamos hablando de un rey que le dio a Abraham, ¿verdad? Reconociendo al Dios de Abraham y dándole el 10% de todo lo que él tenía. Luego está el caso de Jacob. Hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. De igual manera, aquí vemos que Jacob diezmó, ¿sí? Los diezmos, ofrendas y primicias existían antes de la ley, solo que con la ley Dios vino a demandarlos. Es ahí cuando ya en Levíticos Dios lo pone como una ley que el diezmo sí o sí se tenía que dar para el cuidado de los levitas, con el fin de que el pueblo aprendiera a honrarlo y para el mantenimiento de los levitas, ¿sí? Más adelante, ¿quiénes empezaron ya a leer la Biblia desde el Génesis? Manoleo, felicidades. Manaminta, felicidades. Entonces, Martita, si usted va avanzando, ¿verdad? Usted va a entender por qué luego se empiezan a dar los diezmos para el mantenimiento de los levitas. Los levitas era la tribu de Leví, ¿verdad? Que fue apartada para Dios, para que ellos pudieran. Ustedes han escuchado la historia de los únicos que podían cargar el arca, ¿verdad? Ellos solamente eran los levitas. Y incluso está la historia de Usa, que cuando intentó levantar el arca porque se estaba cayendo, Usa cayó muerto.
porque solamente los levitas eran los únicos permitidos en tocar el arca. Entonces ellos eran sacerdotes, entre ellos estaban los que adoraban. Entonces todas las tribus de Israel tenían que pasar un diezmo, un sostenimiento, que era específicamente para mantener a los levitas. Amén. Amén. ¿Quién le enseñó a Caín, a Abel, a Abraham y a Jacob a ofrendar y a diezmar? Como dijo Jacob, de lo recibido de su mano, eso le daremos. Amén. Cuando usted va caminando en los pasos del Señor, ¿verdad? En los caminos del Señor, el carácter de uno empieza a cambiar. Usted antes era gruñón, se levantaba con el pie izquierdo, todo lo veía gris, nada lo veía color celeste y hermoso, ni el sol reluciente, ¿verdad? Pero cuando usted ahora camina en el Señor, usted le agradece a Dios por todo, por el aire que respira, todo lo ve iluminado, hermoso, bello, precioso, ¿verdad? Y hasta a su esposo lo sigue viendo hermoso, a su esposa la ve más hermosa. Entonces, si Dios le está dando a usted, ¿verdad? Ese gozo de la vida, entonces al menos eso es lo que usted tiene que darle en agradecimiento al Señor. Amén. Antes usted no bendecía a su trabajo ni a su jefe. Ahora usted agradece por el jefe que tiene y todavía no lo ha botado del trabajo. Amén. Antes usted ni siquiera pensaba en que su jefe, wow, mi jefe, si era nice, solamente que pobrecito no conoce de Cristo, ¿verdad? Pero ahora usted dice, no hombre, si no fuera por este jefe que tengo, yo no llevaría pan a la casa, no, ¿verdad? No tendría para el sustento de mi hogar. Entonces usted empieza a ver las cosas de una manera diferente. Y es ahí cuando a usted, en agradecimiento de que Dios lo mantiene en ese trabajo, que no lo han botado, que vino la pandemia y aún ahí sigue trabajando, ¿verdad? Por esa gratitud usted ofrenda. Por esa gratitud de que todavía usted está trabajando, que está viejito pero sigue trabajando, no lo han jubilado, ¿verdad? Todavía está trabajando. Y esa es la gratitud que muchos a veces no podemos ver. Pero el día de hoy es el día de su felicidad, mi hermano. Llegó el día, el boom del día, porque los ojos de nosotros van a ser abiertos en cuanto a lo que es la ofrenda y el diezmo al Señor. Porque todo lo que Él nos da es donde nosotros tenemos que darle. Levanten la mano los que no trabajamos. Yo trabajo para la casa y trabajo cuando hay cosas de hacer en la iglesia. Y viera cómo me pesa a veces no poder. Yo le digo al pastor, tenemos que hacer algo, porque yo extraño diezmar, pero no tengo jefe que me pague para diezmar. Entonces, cuando a veces queremos trabajar, ¿verdad? Cuando eso se puso dentro de nosotros, el poder diezmar, el saber lo que el diezmo significa, ¿verdad? Hay una necesidad de que, Señor, yo tengo que darte, Señor, yo tengo que darte. ¿Por qué? Porque eso ya está dentro de ti, de una manera de agradecimiento al Señor. Amén. Entonces, seguimos. Primera de Crónicas 29, 10, 14. Usted luego lo puede leer. Luego pusimos, no hay nada que le podamos ofrecer al Señor que Él no nos lo haya ya dado. Dios, todo lo que usted tiene, Dios a usted se lo dio. Todo lo que usted cree que se ha merecido es porque Dios se lo ha dado. Él ya lo había tenido predeterminado. ¿Para qué son el diezmo, la ofrenda y la primicia? Levíticos 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Dios estableció diferentes tipos de ofrenda para enseñarle al pueblo a ser agradecido. Y también para el sustento de los levitas. Recordemos que la tribu de Leví fue una tribu que no obtuvo heredad y por esa razón parte de las ofrendas y diezmo eran para los levitas. Cuando dice que no tenía heredad es porque ellos no tuvieron una tierra. Dentro de la tierra prometida, ¿verdad? Ellos no tuvieron un terreno. Ellos estaban repartidos en todas las tribus. Cada tribu de las 11 tribus tenía una porción de levita. En otras palabras, porque ellos eran los sacerdotes, ¿verdad? De cada tribu. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Ministerio de los levitas. Y aquí
lo que les acabo de decir es lo que usted lo que se va a leer aquí. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo de testimonio, y guardarán lo que tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios. Bueno, y ahí están todas las indicaciones que Dios le da a Aarón, perdón. ¿Sí? De todo lo que Aarón, como sacerdotes, ellos presentaban el sacrificio, ¿verdad? Los pecados del pueblo, eso era todo el trabajo de Aarón y los hijos de Aarón. ¿Cuántos levitas eran? De los levitas fueron contados 23,000, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. ¿Cómo se sostendrían los levitas? Aquí están las instrucciones nuevamente en Números 18:8 al 21, y usted lo puede leer después. Luego en Malaquías 3:10 dice: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Siempre lo leemos esto a veces cuando vamos a recibir las ofrendas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué para Dios? Perdone, es que no sé si es el... Okay. ¿Por qué para Dios era y es importante? José, ¿dónde estás? José. José, escríbele al pastor y dile que te avise a ti cuando necesite la reunión, porque si no me vas a distrayendo con el teléfono. Sorry. Ya. Después no me concentro y se me va como que, ¿verdad? Ok, ¿por qué para Dios era y es importante que el pueblo traiga sus diezmos, ofrendas y primicias al altar? Porque allí estaba y estará el sustento de su casa y de los levitas. Entre paréntesis, nosotros pusimos pastores. Poniéndole en un contexto del antiguo pacto, para Dios era importante que en su casa hubiera alimento, ya que los levitas no tenían heredad, ya que eran personas dedicadas al templo y al servicio. Y si el pueblo dejaba de traer los diezmos, ofrendas y primicias, ellos no podían sobrevivir. He aquí un ejemplo de la importancia que existe de traer los diezmos, ofrendas y primicias al altar. Tomaremos un ejemplo que aunque en el tiempo de Nehemías los levitas habían ya recibido heredad, estaban dedicados al templo y dependían de los diezmos, ofrendas y primicias que el pueblo sacrificaba. En el libro de Nehemías, yo se lo voy a resumir aquí. En el libro de Nehemías, cuando Nehemías llega, ¿verdad?, a Jerusalén y ve que los levitas estaban, él va al templo y no ve ni un levita. No los ve en su lugar, no los ve en sus posiciones haciendo lo que tenían que hacer. Es como decir que usted llega a la iglesia y no hay pastor. ¿Dónde está el pastor? No hay pastor de jóvenes, no hay pastor de evangelismo, no hay ningún pastor, no hay pastores. ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los músicos, los ministros de esta iglesia? Así le tocó a Nehemías. Llegó y no estaban. ¿Qué le tocó hacer Nehemías? Nehemías dijo, ¿pero qué está pasando aquí? Nehemías tuvo que ir allá y empezar a poner en orden todo. Hizo que los levitas regresaran a sus posiciones, a su lugar donde ellos tenían que estar y decir, tenemos que poner en orden todo como estaba desde un principio. Y es ahí cuando el pueblo empezó nuevamente a organizarse y a tener el orden que Dios había dado desde un principio. Entonces, cuando Nehemías pone el orden nuevamente, ¿verdad?, todo empieza a funcionar como debía estar. Y les pregunta, ¿por qué ustedes no estaban en su lugar? Pues Nehemías, porque ya no hubo más nadie que velara por nosotros. Nos tuvimos que empezar a meter en tierras de otros y empezar a trabajar esas tierras, porque ya más nadie nos cuidaba y todas las leyes que habían se fueron. Entonces nadie cuidó de nosotros. Entonces nosotros necesitábamos comer, necesitábamos trabajar, ¿verdad?, para poder sostener a nuestras familias.
Entonces, ese es en resumen lo que pasó con los levitas en el libro de Nehemías. Y usted lo puede leer en el libro. Recordemos que en ese tiempo Nehemías estaba restaurando todo Israel, y una de las cosas que restauró fueron las ofrendas que el pueblo debía traer para el sustento de los levitas. Amén. Hoy en día está representado de esta manera. Tabernáculo es el templo donde se paga la renta, también pagamos agua, luz, mantenimiento, ¿cómo se llama? ¿La boila? No, el gas ha subido muchísimo, ¿verdad? Aquí en la iglesia ha subido bastante, pero como decía Carlotita, ¿verdad? Queremos estar calientitos, se les pone la calefacción. Queremos estar con aire acondicionado, pues también se los ponemos. De verdad, ahorita se nos quemaron estos 3 y necesito que lo arreglen para la obra. Pero entonces, todo eso necesita mantenimiento, ¿verdad? Y ahora entonces, todas estas cosas es la misma manera en que el tabernáculo se cuidaba. Sí, nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes le quisieran cambiar a la iglesia? La alfombra. Porque de repente las hermanas están acá y ¡pum! Se van. Yo me he tropezado con esas aberturas de alfombra. Entonces hay muchas cosas que a veces nosotros quisiéramos que la iglesia se vea linda, ¿verdad? Entonces eso va con el sostenimiento del tabernáculo. Utensilios, los instrumentos, como es el caso de los instrumentos musicales, las sillas, ¿verdad? Estas cositas para los micrófonos. Ay, pastora, pues no es muy caro. Sí, pero sale de su diezmo, sale de las cosas, de las ofrendas que se dan. Todas estas cosas se pagan con eso. Los platillos no se renuevan así como los calzados y la ropa del pueblo de Israel, no. Se quiebran. Josué le da duro, Mar le da duro, el pastor cuando lo toca peor. Y ahora viene Sara tocando, entonces peor todavía se va a romper. Entonces, las cosas, hace poco creo que fue la guitarra, que Hernaldo tuvo que comprarse una. Entonces, hay cosas que la iglesia necesita, y entonces ahí es donde viene el cuidado de lo que son las cosas del templo, ¿verdad? Así también en audio, las cámaras, todo eso. Luego, ¿y quiénes representan los levitas? Los pastores, ¿sí? En estos días es muy atacado que un pastor esté bien económicamente. Es atacado porque recibe algo de las ofrendas, diezmos o primicias. La Biblia enseña extensamente que la voluntad de Dios y es responsabilidad de la iglesia cuidar a sus pastores según sea su capacidad. Y eso sí es cierto, porque lamentablemente se ha distorsionado mucho el cuidado de un pastor, porque se levantan pastores que en realidad ponen precio a su prédica, ponen precio a su estadía, ¿verdad? No, yo solamente puedo pastorear en nuestra iglesia 4 años y entonces si quieren más me tienen que subir el sueldo, ¿verdad? O se ha distorsionado tanto la manera en de que el pastor la iglesia tiene que pagarle la renta, tienen que pagarle el seguro de vida, se le tiene que pagar absolutamente todo. Entonces, cuando vienen personas de afuera, creen que todos los pastores somos iguales. Creen que todos los pastores somos iguales y nos comemos la lana de la oveja, y no es así. No es así. Todos los pastores aquí trabajan, y ustedes lo han visto. Mi esposo se levanta temprano para ir a trabajar. Los pastores García también trabajan, Pastor Horacio y también trabaja. Entonces, no todos los pastores son iguales. Amén. Entonces, es por eso que hasta con temor a veces un pastor se saca un carrito, ¿verdad? Porque, pues sí, prefieren verlo en una carcocha, ¿verdad? Y encima el pastor tiene que recoger a la gente en una carcochita, ¿verdad? Pero si se lo saca en un dealer, uy, el pastor tiene plata. Uy, como que usted lo veo con carro nuevo, hasta con pestañas le veo el carro, pastora. Bueno, lo que pasa es que ya se ha malentendido el punto de que un pastor puede tener carro o puede tener casa. Amén. Y ahí estamos errando, ¿verdad? Al tener que nosotros pensar solamente en nuestro coeficiente, que a veces no podemos entender, ¿verdad? Las cosas de cómo Dios a uno lo bendice. Amén. Amén. ¿Qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento con relación al cuidado de los pastores o siervos de Dios?
La Biblia nos enseña principios como Mateo 10:9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. 1 Corintios 9:14. Porque la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Dios tiene cuidado de los bueyes y lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Amén. Juan 4:7-8. Pero yo haciendo un paréntesis en esto, ¿verdad? Que aquí pues no podríamos vivir los pastores solamente de lo que hacer. Bueno, los que yo conozco, ¿verdad? Podrían vivir de lo que pues reciben de la iglesia, porque una renta está bien cara, ¿verdad? La renta está cara, la comida está cara, la gasolina está súper cara. Entonces yo creo que el pastor que nada más quiera vivir, ¿verdad? O sea, se quedaría en la quiebra la iglesia. Porque si usted se pone a sacar cuentas, usted como padre de familia, ¿verdad? Persona de hogar, ¿verdad? Si usted saca todas las cuentas usted, y con lo que si usted le preguntara a Manadora, ¿cuánto se saca? Bueno, cuando hacemos el reporte, usted saque sus cuentas, ¿verdad? La iglesia se quedaría pobre o se quedaría en rojos si el pastor viviera de lo que da la iglesia. Entonces no se podría sustentar la iglesia. Yo creo que la iglesia estaría predicando allá afuera, y ni allá afuera porque no nos dan permiso, ¿verdad? Estaríamos en casas haciendo células porque en realidad no alcanzaría. Pero entonces yo digo que el que tiene el verdadero llamado, ¿verdad? Para poder ser un pastor y que quiera cuidar a sus ovejas, ¿verdad? Y hacer a lo que Dios lo llamó a hacer, se va a privar de muchas cosas. Y eso yo creo que lo podríamos tener por entendimiento que solamente Dios nos puede dar a nosotros. Por eso que si usted anhela ser pastor, ¿verdad? No le digo de que usted va a vivir con las justas, pero sí tiene que pensar en que tiene que trabajar para poder sostener su familia, pero también tener amor por la obra para poder trabajar para la obra, porque no es fácil. Amén. Todo ministro, sí, en la palabra de Dios dice, ¿verdad? De lo que decía ahí, ¿verdad? Que es digno de su salario, ¿verdad? Que se les tiene que dar. Yo en ese sentido yo creo que discreparía un poco, porque yo creo que no hay ministro haragán. El ministro tiene que trabajar para ser ejemplo de diezmo y de ofrenda. Ahora, al punto también de que si eres ministro o eres adorador, eres líder, lo que tú estés sirviendo, tienes que ser ejemplo de diezmar y ofrendar, para que así también los que están bajo de ti también lo hagan y te honren con la misma autoridad con la que tú estás dándole al Señor. Amén. Porque cuando nosotros entendemos el agradecimiento y la honra, ¿verdad? De lo que es la ofrenda y la primicia, ¿verdad? También tienes que ser agradecido porque Dios te está teniendo como líder, te está teniendo como asistente, es el privilegio que te estás ganando de hacer eso. Entonces, ¿de qué manera tú le agradeces a Dios? Solamente se te quedan en palabras y no sé qué más decirte, Señor, en agradecimiento. No, que no se queden en palabras, que se vayan a actos, a hechos. Amén. Amén. Juan 4:7-8.
Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Jesús se sustentaba de las ofrendas que alguna gente le daba. ¿Usted nunca se puso a preguntar de dónde sacaban los discípulos para buscar comida? Hay muchas cosas en la Biblia que a veces yo me pregunto. Por ejemplo, y se las voy a dejar así en el aire para que usted lo piense. En esos tiempos no habían parlantes, ¿verdad? Y eso yo cuando vaya al cielo se lo voy a preguntar a Jesús. Mire, no había parlantes, no había micrófono, no había equipo de sonido, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿cómo todo ese montononón de gente lo escuchaba si no había parlantes en ese tiempo? Nunca se lo han preguntado. Es un misterio sin resolver. Yo me lo pregunto y digo: Señor, ¿cómo hacía? Yo le voy a preguntar: ¿cómo hacías para que te escuchen? Si dice que contados en varones eran 5,000, ¿verdad? Pero ahí no contaban a las mujeres y a los niños. Entonces estamos hablando que cada mujer tenía sus 3 hijos, 5,000, si contamos a 10,000 más otros 3,000 de niños. Estamos hablando, ponte como unas 13,000 personas. ¿Cómo hacían todo ese montón de personas para escuchar a Jesús cuando Él predicaba? Increíble, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo es creíble? Porque es Jesús. Entonces, ¿cómo hacían los discípulos para tener dinero para ir a comprar el pan, para comprar los pececitos, para darle de comer a toda esa multitud? ¿De dónde ellos sacaban el dinero? De las ofrendas que les daban. Gracias, Sara. Ellos compraban comida, tenían dinero de su trabajo. ¿Ellos qué? Trabajaban. Ellos trabajaban, ellos eran pescadores. Yo imagino a Mateo, salía de su trabajo, de la oficina, porque él era recaudador de impuestos, y de un solo se iba para con Jesús. Terminaba su horario y ¡pum! Patitas, ¿para qué te quiero? Yo necesito estar con Jesús, ¿verdad? Ellos tenían su trabajo y se iban a servir. Hebreos 7:8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Entendemos que al diezmar, ofrendar aquí en la tierra, un hombre natural lo recibe, pero realmente es un acto que es tomado y considerado por Dios mismo. Cuando le está diciendo de hombres mortales, estamos hablando, el más vivo ejemplo son los taxes. Uy, si le llega el 15 de abril, usted dice: Dios mío, tengo que hacer los taxes porque los tengo que hacer, o si no el otro año, ¿verdad? Y usted ahí tiene que moverse para hacer los impuestos. Y con Dios ni se alborota para darle los diezmos, ¿verdad? Pero para los taxes sí. Porque lo exige, ¿verdad? Pero si Dios nos exigiera como los exige el gobierno, imagínese. ¿Qué dice el Nuevo Testamento en referencia a lo que enseña el Antiguo Testamento de los diezmos, ofrendas y primicias? La Biblia enseña que tenemos la ley y los profetas como testimonio y guía, y aunque hay principios y leyes que no aplican a nosotros como creyentes, ahí podemos conocer el carácter de Dios. Lucas 17:27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Qué dijo Jesús de los diezmos y ofrendas? Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y luego, ¿qué les enseñó Jesús? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ahí están resumidas lo que les decía, ¿verdad? A los impuestos, a los taxes, hay que darle a los taxes, pero a Dios hay que darle lo que es de Dios. Amén. Amén. Y ahí usted tiene el versículo. Luego dice: Jesús les enseñó a sus discípulos que Él se agrada de una ofrenda que es sacrificada.
Marcos 12:41 dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y eso es un ejemplo. A veces cuando vemos las ofrendas como que fueran solamente una limosna para Dios, y lo que usted le está dando a Dios no es una limosna, porque Dios no necesita las limosnas, no necesita lo que a usted le sobra. Dios necesita que lo que usted se saque del bolsillo es algo que usted lo va a dar de todo corazón, porque sabe que Dios se lo merece. Amén. Señor, ahora mismo no tengo, si te doy para la ofrenda, no puedo aportar para abajo con la comida. Señor, o me quedo sin comer abajo, o te lo doy ahorita en la ofrenda. De alguna manera u otra, usted está dando con sacrificio para el Señor. Así que si usted prefiere darle abajo para la comida y no aquí, Dios, eso está entre usted y el Señor. Amén. Amén. Jesús enseñó que puedes tener mucho, pero estás dispuesto a sacrificar poco. Marcos 10, 17, 22. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, no soy niño malo. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, Jesús le amó, así como tú te imaginas a Jesús con su sonrisita y su sonrisa amándote, ¿verdad? Solo él. Y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él no podía dejar todo lo que tenía, ¿verdad? Entonces, por eso que dice ahí, podemos tener mucho, pero estamos dispuestos a sacrificar poco o nada. Amén. Pregunta. Y hay cosas que a veces uno se pregunta, ¿verdad? En mis preguntas así, y yo digo: Señor, ¿por qué a veces las personas nos cerramos tanto en nuestros corazones o en nuestra ambición de querer para nuestra vejez? Y si mañana te mueres, ¿qué va a pasar con todo el dinero que has hecho? Con la casota que te has construido allá en Perú. ¿Qué vas a hacer con esa casa? ¿Qué vas a hacer? Yo por eso no invierto nada, porque soy mal inversionista y todo lo dejo barato. No soy buena para las cosas así. Yo dejo que vendan otros. Pero ¿qué vas a hacer con todo lo que estás haciendo? ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Y sabe qué es lo peor? Que algunos invierten y nunca van a volver a su país. Porque dicen: no, esto lo estoy guardando, no estoy guardando. ¿Y para qué lo guardas? ¿Vas a volver? ¿Lo vas a usar? ¿Lo vas a disfrutar? Si no lo vas a disfrutar, disfrútalo en vida, sirviendo en la iglesia, dándole a los que sí lo necesitan. ¿Para qué te llenas de posesiones o de cosas si a la final es cuando te mueras, ni para el cajón has guardado? Ahí los hermanos de la iglesia tenemos que juntar para comprarle el cajón al hermano. Pero no pensaste, porque eso es otra cosa también. Solo pensamos en nuestra vejez, pero luego no pensamos en nuestros hijos. Que ellos se van a seguir viviendo y tú ya no. Ay, sorry, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve todo lo que tú estás haciendo si a las finales no lo vas a ver? O te lo vas a llevar contigo en tu cajón, ni la foto pues, porque no la terminaste de construir. Entonces, para esto incluso hay que preguntarle al Señor: Señor, ¿será que sí construyo la casita allá en el Perú, allá en La Lema? La construyo, Señor, me la compro.
¿Qué hago, Señor? Pero yo le aseguro que muchos a veces en el afán de querer tener muchas cosas, a veces ni le preguntamos al Señor cuál es la voluntad de Él. Amén. Entonces, se los dejo como para que ustedes vayan pensando, ¿verdad? ¿Cuáles son esas tantas cosas de las que no estás dispuesto a sacrificar? Amén. Amén. Ahora todos van a decirle a su papá, mami, ¿qué me estás dejando de herencia? Jesús enseñó a honrar de una manera abundante a sus siervos, si está en su capacidad de hacerlo. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a sus labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Y eso es lo que yo voy, que es lo que ganamos con todas las cosas que hacemos, ¿verdad? Jesús enseñó del diezmo. Enseñó Jesús del diezmo, página 123. Mateo 23, 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Ya les he dicho, cuando ustedes lean la Biblia, pónganle el énfasis de los signos, ¿verdad? Otra vez se los hago, porque a veces, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente. No, se lee así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Así Jesús, yo imagino a Jesús que se lo dijo así. No se le dijo, sí, voy sopándole la espalda. No, porque se lo estaba diciendo a los fariseos, a los que sabían la Biblia, a ellos se los estaba diciendo, como yo se los estoy diciendo ahorita a ustedes. No dejen de hacer una cosa por hacer la otra. Denle a Dios lo que es de Dios y denle al gobierno lo que es al gobierno y a su esposa la tarjeta de crédito. Gracias, hermana. Esa fue broma para que se despierten un poquito. ¿Estamos entendiendo? Amén. No dejemos de dar una cosa solamente por dedicarnos a otra. Amén. Hay que darle a Dios lo que pertenece a Dios en agradecimiento de lo mucho que Él nos ha dado. Amén. El pastor a mí no me da la tarjeta, no tenemos, las terminamos todas, porque tener tarjetas de crédito es estar ahorcado. Amén. No es bueno tener tarjetas. Yo sé que salva la vida algunas veces, pero en realidad es una cadena en la que te metes, es una atadura, porque luego estás pensando, ay, es 25 y hay que estar pagando, y uno se mete en esa cosa. Jesús nos da una clara enseñanza del diezmo, como vemos en el pasaje. Él dijo: ustedes diezman, pero se olvidan de lo más importante. Y añadió diciendo: esto es necesario hacer, o sea, diezmar sin olvidar lo otro. Porque hay personas que dicen, pero yo diezmo, y ya solamente se volvieron fieles asistentes de la iglesia, fieles diezmantes, pero no sirven, no tienen amor, no quieren trabajar para la obra, no quieren hacer nada para Dios, y ya creen que solamente ya se ganaron el cielo por diezmar. ¿Y dónde está lo otro? Hay que tener un balance en todo y hay que hacer de todo un poco. Amén. No dejar de diezmar, pero tampoco quedarte de calentabancas haciendo nada, ¿verdad? Qué bonito decían, hay que salir a evangelizar, hay que salir a hablar la palabra, ganar almas, trabajar para las cosas del Señor. Amén. Amén. Ay, es que no es fácil hablar de estos temas. Jesús nunca negó la importancia de diezmar o darle a Dios lo que le pertenece a Él, y la obra siga adelante. El diezmo refleja tu obediencia. Levíticos 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Malaquías 3:10. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová. Y ya ustedes saben ese versículo, ya lo leímos.
Probadme en esto. La fe va antes que los resultados. Amén. Entonces el diezmo va a reflejar nuestra obediencia. Las ofrendas reflejan nuestra gratitud. La ofrenda refleja tu corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Nuestras ofrendas hacen memoria delante de los ojos de Dios, y está en Hechos 10:3-4, que dice: este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de mí. Ustedes saben la historia de Cornelio. Cornelio era un centurión, era un soldado romano, y dice que él se dedicaba siempre, él nunca le faltaba la limosna, ¿verdad? Su ofrenda, y tampoco sus oraciones. Y cuando llegó el momento en que los gentiles seríamos bautizados, seríamos predicados, seríamos salvados, ¿de quién se acordó primero Dios? Y le dijo a Pedro: vete donde Cornelio. Pero Señor, Cornelio, ese nombre pero ni suena judío. ¿Y quién es Cornelio? ¿Por qué me mandas allá? Entonces ahí es cuando todos los hechos de Cornelio, su manera de ser, su actitud con los pobres, con la iglesia y todo eso hizo memoria delante de Dios, y fue que mandara a Pedro a hablarle a Cornelio, a predicarle el evangelio, y dice que incluso Cornelio fue bautizado en ese mismo instante, él y su casa. Entonces, en lo espiritual, solamente por el hecho de que nosotros hacemos con nuestras ofrendas, en lo espiritual vamos a ser bendecidos. Amén. En lo espiritual nosotros vamos a subir escalones espirituales, porque le vamos a traer a memoria a Dios todos los actos que nosotros hemos tenido. Cuando usted cree que lo que dio para las sandalias que se fueron para República Dominicana, que le compró unas chanclas a Martita allá atrás, ¿cree que Dios no lo vio? Claro que Dios lo vio. Ese botecito con moneditas, ¿usted cree que Dios no lo vio? Claro que sí. Amén. Todos los actos que nosotros damos con el corazón, ¿verdad? Con la buena voluntad, Dios todo lo cuenta. Amén. Amén. Primicias. Las primicias reflejan tu honra a Dios y a tus pastores. Las primicias reflejan tu nivel de honra, y eso nosotros lo celebramos todos los primeros meses del año, en enero, ¿verdad? Y aquí está en Ezequiel 44:30, usted lo puede leer. Proverbios 3:9-10, Números 18:11-13, ¿verdad? Que es la primicia, que lo primero que usted saca en el año. Por ejemplo, ya usted puede ir pensando. La otra vez me estaba haciendo memoria cuando yo estudiaba medicina. Yo le decía al Señor, no le decía al Señor, perdón. Yo decía, ¿verdad? Cuando estudiaba medicina, yo apenas termine la carrera, me voy para el África, y ahí no importa, o me voy para la selva a ejercer medicina, y que me paguen con gallinas, con uvas, con lo que les dé sus tierras a la gente. Pero yo quiero ser una doctora, no para lucrarme, no para yo ganar dinero, sino porque yo quiero salvar vidas. Y eso me gustaba a mí. Decía que quería irme al África y tener muchos negritos ahí que curar, porque los veía así todos bien desnutridos. Y ese era mi pensamiento fuera de Cristo. Y ahora y me hizo llorar mucho Dios la semana pasada, porque me trajo a memoria eso de que ahora, usted sabe qué bonito cuando voy a Honduras y viene ña Betulia con su gallinita. Esto es para usted, y ahí está la gallinita. Bueno, no sé cómo hace la gallina, y voy y se lo tengo que dejar a la suegra para que ella me vea qué haga con la gallina. Vienen con sus bolsas de frijoles, y eso trajo memoria a mí lo que yo en mi mente de mundana le decía: Señor, no importa que me paguen con gallinas, con lo que les dé sus tierras, pero qué bonito es ahora en Dios. Cuando vienen de Santo Domingo, venían los señores y me dijo: mire, le traigo 3 aguacatotes que nos los comimos una noche. O sea, con eso, eso uno dice:
Es la gratitud de las personas que te dicen: pastora, mañana voy a matar un chivo, es su nombre. Yo, ¡yeah! ¡Chivo! Y entonces, porque ellos, de lo mejor de su tierra, lo mejor que ellos tienen, ellos te quieren dar. Amén. Y entonces digo: Señor, pero ¿y dónde está la otra parte, verdad? Y bueno, la otra parte es de que ese amor que Dios nos pone a nosotros por las almas, el de hacer su trabajo, su obra. Amén. Entonces es bonito cuando vienen las primicias. ¿Sabe qué es la parte que más me gusta a mí? Y aquí lo voy a decir delante de todos: cuando una hermanita, ¿verdad?, viene con su canastón de uvas y un montón de cosas para mis hijos, le pone chocolates, ella trae no hay año que ella no traiga una canasta para todos los pastores. Ella misma lo hace. Entonces a veces uno dice: qué bonitos son esas cosas, que no importa, o sea, el dinero aquí no es, sino cómo tú das las cosas. Pensaste en mis hijos. Rescate le dio hace poco a mis hijos, para cada uno un regalito. Y dije: ¡ay, qué bonito! Porque pensaron en cada uno de ellos. Entonces uno tiene que, cuando uno recibe algo, uno valora porque dice: pensaron en cada uno. Y no importa frijoles, uvas, lo que te pongan, ¿verdad? Pero uno ahí mismo siente con qué corazón te lo dieron. Amén. Amén. Entonces las primicias, ¿cuál va a ser su primicia para Dios en este nuevo año que viene? ¿Qué es lo mejor que usted le va a dar al Señor? Señor, yo voy a ayunar mis primeros 20 días, te los voy a dar. Un mes entero voy a ayunar. ¿Cuál va a ser tu primicia para Dios? Déjeme decirle que usted, a darle a Dios, ¿verdad?, o darle a los pastores en forma de honra, se lo está dando a Dios. Entonces, ¿cuál va a ser su primicia? ¿Cómo usted le va a dar su primicia al Señor? Ya les vuelvo a repetir: no es necesario que sea dinero, sino qué es lo que tú le quieres dar al Señor. Pastora, me mandaron unos frijolitos que mi tierra está dando allá en Honduras, se los vengo a traer, mis frijolitos. Lo que te dan, los primeros huevos de tu gallina. ¿Por qué? Porque eso es lo que sale de tu corazón. Amén. Como tú lo das. ¿Ya? Los pastores y los ancianos, por favor, la junta, Carlotita y Manadora, para arriba, por favor. Y díganle, por favor, a la pastora Nelly que suba a los niños. ¿Quién puede ir? Cuñado, vaya. Oh, ya les dijo, cuñada ya les dijo. Entonces, ahorita van a entrar los niños, ¿sí? Entonces la junta y los Kelly pasa lista, ok. La mini, ok. Seguimos. Entonces vayamos pensando cuál va a ser nuestra primicia para este nuevo año. Amén. Incluso primicia para usted mismo también. ¿Qué va a dejar? ¿El café? ¿Cuál va a ser su primicia? Señor, las primeras 2 semanas, no coffee. Vamos, me dice. Siéntense con sus mamases, por favor, sus papaces. Y los míos, vénganse acá con la abuelita. Bueno, Grace se va con su mamá Meme. ¿Y Natán? Todavía no sube, ok. Yere, acá está la abuelita, acá. Ok, seguimos. Proverbios 3, 9, 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Números 18, 11, 13, esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. Y ahí usted lo puede leer, ¿verdad? Porque todo está respaldado bíblicamente, lo que les hemos puesto. Es importante que el pastor o la autoridad espiritual puesta en el lugar de congregación bendiga todo primer fruto, sea lo que usted traiga. Diga: pastora, ¿sabe qué? Me cansé de verla greñuda, le voy a hacer la primera trenza del año. Se sienta porque se sienta, la peino, agarre mi cabeza, se la da al pastor Jairo y que me la unja ahí para que me peine todo el año, ¿verdad? Que entonces lo que usted traiga, lo que usted haga, ¿verdad?, tiene que ser bendecido por el sacerdote de la iglesia. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque es algo que usted lo está dando de su corazón. Entonces dice Levíticos 23, 10,
11. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Como ejemplo, ahorita no muchos están cultivando, ¿verdad? Pero cuando tengo una vecinita que ella le gusta plantar siempre sus tomatitos, sus pepinos y eso. Y este versículo ahí me trajo memoria porque los primeritos, y ella no es miembro de la iglesia, pero yo le he invitado algunas veces. Y cuando ella le dio sus primeros tomates, ¿verdad? Fue y me los llevó. Me llevó sus tomatitos, ay, chocotitos, ¿verdad? Y le digo, y yo lo valoré tanto porque pensó en mí y no tenía tomates, ¿verdad? En ese momento. Bueno, entonces la cosa es que yo dije: Señor, bendícela, que lo que ella está haciendo en su huertito, ¿verdad? Multiplícaselo, ¿verdad? Y gracias porque ella pensó en nosotros. Y entonces de repente como a los 2 meses dice: pastora, fíjese que ese no me deja de dar tomates, los pepinos son enormes, y no le dejaba de brotar los tomates. Y hasta que pues ya terminó el tiempo, ¿verdad? De que, o sea, que ya no daba más tomatitos. Pero cómo es cuando uno en realidad se agarra de las cosas que a uno te bendice y tú dices: Señor, se acordaron de mí, tú la bendices, ¿verdad? Y luego cuando ella me dice: no me para de dar tomates, dije que no, pues que la bendición dentro de su hogar, ¿verdad? Pero incluso como tú recibes lo que la gente te da. Amén. Como si tú recibes una bendición, ¿qué haces? ¿La vas a bendecir, verdad? O solamente dices: ay, gracias. Ay, gracias. No, sino que recibirlo también incluso con toda la actitud buena de tu corazón y bendecir a las personas. Y eso es lo que hacen. Ustedes han visto cuando se da el pacto de refugio, cuando se da la ofrenda misionera, todo eso es lo que hacemos. Siempre los pastores oran, ¿verdad? Por el esfuerzo del corazón de cada uno de ustedes. Y eso es lo que se necesita hacer. No agarrar, ok, gracias, y no vamos con los sobres. No, es bendecir. ¿Por qué? Porque las personas que lo dan con sacrificio, lo dan por pacto, por compromiso, porque lo hicieron de todo corazón. Amén. Si el diezmo y las ofrendas aplican para nosotros, ¿por qué las primicias también? En el Antiguo Testamento existían diferentes tipos de fiestas, entre ellas las fiestas de primicias. De todas las fiestas, esta no tiene un significado directamente relacionado con el pueblo hebreo, sino más bien con una fiesta de honra y agradecimiento al Señor por las bendiciones en la tierra. De igual manera, nosotros como pueblo no hebreo celebramos el día de reposo como lo es el domingo para adorar al Señor. También dentro de las fiestas no relacionadas con el pueblo hebreo está el año de reposo y el año de jubileo, pero estas fiestas no podemos celebrarla dentro de nuestro contexto por la sobrepoblación, y por otro lado el año de jubileo no aplica a nuestra cultura, ¿verdad? A continuación veremos estos ejemplos con base bíblica, y usted ahí en ese cuadro va a ver todas las fiestas que celebra el pueblo judío, ¿verdad? El día de reposo, el año de reposo. ¿Se imagina el año de reposo? Todos durmiendo así. No, la tierra reposa, no nosotros. Aunque el otro año como que vamos a reposar un poco, ¿verdad? Teniendo 2 días libres, ¿verdad? Dedicándole a la familia. Luego está el año de jubileo, que es ayudar a los pobres, perdonar deudas, liberar esclavos. La Pascua, el pan ácimo, las primicias, semana de la cosecha, que es de Pentecostés. Las trompetas, día de la expiación, tabernáculo, santa convocación. Conclusión. ¡Yay! De todas las... Yo soy la más emocionada y usted ni dijo yay. Pero ¿entendimos diezmos, ofrendas y primicias? ¿Sí? Cualquier cosa me manda un text. De todas las fiestas que Dios mandó, el día de reposo y las fiestas de primicias aplican a nosotros sin exigencia ni mandato de la ley, sino más bien para provecho nuestro. En la ley era una ley, ¿verdad? Era una exigencia, era un mandato. Ahora nosotros no le exigimos a nadie. ¿Sabe cuántos miembros hay en la iglesia? Somos como 90 miembros. ¿Sabe cuántos diezman?
Ni la mitad diezma. Gracias, ¿30? Ni la mitad diezma. Entonces, imagínense, somos 90 miembros y ni la mitad diezma. Y solo con ese fuerte remanente de diezmantes, pagamos la renta, pagamos la luz, le pagamos al pastor, pagamos los utensilios, las cosas que se necesitan pagar, compramos el snack para los niños, lo que se necesita para los niños, lo que se necesita para los jóvenes. Solo con ese fuerte remanente de diezmantes que tenemos. Imagínense, Dios es bueno. Y con ese fuerte remanente de diezmantes que tenemos, abrimos iglesias, construimos iglesias, mandamos comida para las iglesias, mandamos comida para las iglesias, pagamos ofrendas misioneras. ¿Y saben cuántas iglesias tenemos ya, verdad? Son muchas. Y con ese fuerte remanente de diezmantes lo hacemos todo. Pero con el fuerte remanente de ofrenderos que tenemos, que creen en las ofrendas, que lo dan de todo corazón, Dios nos las multiplica. ¿Sabe lo que usted provoca con una ofrenda de todo corazón? Que abramos iglesias, que se expanda el reino. Eso es lo que provoca una ofrenda de todo corazón. Que los niños de ayer República Dominicana a veces tengan su comida, que ahora para Navidad les hacemos la cena navideña a todos esos niños de todas las iglesias. Y eso sale del aporte que cada uno de ustedes da en sus ofrendas, en sus diezmos. Usted no sabe que usted ha comprado una pelota de fútbol. Usted no sabe que usted ha comprado una Barbie para una niña. Usted no sabe que ha comprado crayones. Usted no lo sabe. Pero nosotros sí sabemos de los diezmantes y las personas ofrendantes que tenemos en esta iglesia. Y sabe que por eso que los bendecimos en oración, es algo tan hermoso cuando cuentan las ofrendas ahí arriba. Se meten en oración ahí los que cuentan las ofrendas, Manadora con el que le ayude. Y empieza a bendecirlo a cada uno de ustedes. Ponen la mano sobre esas ofrendas y esos diezmos y empiezan a orar. Es algo poderoso y hermoso. Yo no lo había visto antes en esta iglesia. Y le digo yo que era la secretaria del pastor antes, no el pastor Jairo, del pastor Ever. Nunca lo había visto. Pero aquí arriba ponen la mano sobre su cheque y si usted dice, Señor, por feo lo voy a poner, que saquen la plata. Mi hermano en las oraciones de hermanadora y el que está ahí arriba hace que haya dinero en su cuenta. ¿Sabe por qué? Porque creemos en el corazón con lo que la gente lo da. Con el sacrificio que usted lo da, para nosotros incluso poder mandar una ofrenda de necesidad que tiene algún pastor allá afuera. Muchos de nuestros pastores han estado ahorita mal del estómago, con un virus que les dio. Muchos de ellos han estado mal. ¿Y de dónde sale ese soporte? De la iglesia madre. Amén. Por eso cuando nos preguntan, ¿y ustedes cuántos son? Pues ¿a cuántos son como para abrir tantas iglesias? Y el pastor Jairo levanta la cabeza y dice, somos pocos, pero tengo fieles en la casa. ¿Sabe por qué? Porque no somos muchos, pero hemos hecho tanto. Hemos abierto tantas iglesias. Y las iglesias no tienen 4 personitas, no, son iglesias que tienen mucha gente y tienen mucho niño. Amén. Entonces usted tiene que sentirse orgulloso de todo lo que usted ha provocado y sigue provocando. Amén. Amén. Las bendiciones al diezmar. Cuando tú le das a Dios lo que es de Él, caminas en justicia y no estarás desamparado, ni tu descendencia mendigará pan. Y ahí usted tiene el Salmos 37, 25, 26. Joven fui y he envejecido. Y ya se nota. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Déjame decirte que lo que tú das, Dios se lo va a dar a tus hijos. Amén. Dios va a responder sobre tus hijos, tu descendencia, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. Amén. Así que lo que tú estés dando, que sea con todo tu corazón. Amén. El enemigo podrá estorbar bendiciones, pero jamás la cobertura y bendición que viene del ofrendar y diezmar.
reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Él va a reprender todo aquello que quiera atacar lo tuyo. ¿Qué tanta importancia le tiene Dios a tus ofrendas y diezmos y primicias? Dios anhela bendecirnos y prosperarnos, pero Dios está esperando de nosotros gratitud, obediencia y honra por medio de nuestras finanzas. Dios honra nuestros diezmos, ofrendas y primicias, porque Él sabe que es nuestro esfuerzo y tiempo lo que estamos trayendo al altar. Por eso es que Él quiere que des tu ofrenda, diezmo y primicia, con un corazón puro. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este texto refleja una parte crucial al momento de traer la ofrenda. Se lo voy a resumir esto. Cuando nosotros tenemos conflictos, ya sea en la casa, ¿verdad? Por eso es que la otra vez yo me olvidé de cuando estábamos hablando de los matrimonios, ¿verdad? ¿A usted no les ha pasado que ustedes se agarran con alguien antes de venir a la iglesia? Pregunta, ¿puedes adorar tranquilo? ¿Puedes orar tranquilo? Déjame decirte que tus oraciones y tu adoración va a ser estorbada porque te agarraste con alguien. Ahora, pregúntate, ¿eres la causante o el causante de ese agarrón? Porque si eres el causante, es mejor que te arrepientas rápido. ¿Sabes por qué? Y esto va para los esposos. Si yo me agarro con el pastor, ¿verdad? Ahí nos agarramos de las greñas. Usted, el cuñado, ha visto cómo nos agarramos, nos pegamos. Son bromas, no. Mi mamá se ríe porque no es verdad. Nadie se da cuenta cuando nos agarramos. La cosa es que si nos agarramos, ¿sabe qué va a pasar? Ese hombre no va a predicar tranquilo. Él no va a orar tranquilo y tampoco va a adorar tranquilo, porque le estorbé, le dañé el día. Y lo mismo me va a pasar a mí. ¿Usted cree que yo voy a venir tranquila a levantar las manos, señora? No voy a poder, no me voy a meter no voy a poder. Y la presencia está aquí y el Espíritu Santo va a pasar así y ni el pelito me va a mover. Porque fueron estorbados, en ese momento se estorbó, se bloqueó, porque vine con una pelea. Entonces ni siquiera mi ofrenda va a tener un efecto en ese momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios. Lo dejas a un lado, te arreglas con tu hermano, mi amor, perdóneme si soy corcha, me equivoqué, ¿verdad? Y ok, hablamos después. Pero ya usted, ¿verdad? Aunque sea, le dijo, me equivoqué. Pero no seamos provocación de estorbo de bendición. Amén. Amén. Y se lo digo porque se los digo de todo corazón. No estorbemos la conexión espiritual de alguien. Amén. Si hay un área en ti que no está recta delante de Dios, el enemigo usará eso para traer acusación a tu vida. El diablo es un experto en acusaciones. Él es el gran acusador de nuestras vidas. Así que pongámonos rectos, ¿verdad? Firmes en las cosas del Señor para que Él no tome ventaja sobre nuestras vidas y nos acuse. Amén. Todo lo que podemos llegar a tener, lo hacemos por medio de la fuerza, la sabiduría, el aliento de vida que Dios nos da. Por eso es que al final de lo recibido de su mano, eso le damos. Amén. Si Dios le da bien, usted le tiene que responder con bien. Amén. Y ahí luego tiene Deuteronomio, usted lo puede leer, Jeremías, Isaías 40:29, que dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Amén. Entonces, esto es, pues terminamos, ofrenda, primicias y ¿cuál era el otro? Diezmo. Terminé temprano. ¿Cuánto, José? ¿Cuánto?